Muy buenas, mi nombre es René Ortega, estudiante de Artes Visuales de la UNAM. Les voy a compartir, mi tesis es sobre la canción Errante Diamante de Aterciopelado. Su autora, Andrea Echeverry, describe lo que puede vivir cada persona desplazada por la violencia. Este gobierno, la cifra bajó un poco y está en 5 millones de personas desplazadas, pero todavía hablamos de millones de personas desplazadas. Es muy triste cuando uno mira esa cifra y cuando investiga y sabe qué pasa con ese desplazamiento, o sea, por qué se dan los desplazamientos. Son personas que tienen sus tierras y los grupos margen de la ley sacan a esas personas de sus tierras. Podríamos decir a veces que es lo único que tienen, y lo único que saben, a veces algunas personas es lo único que saben hacer, trabajar su tierra, vivir de su tierra. Y cuando en la tesis me dicen que escoja una frase, la frase que yo escojo es: yo me fui porque me tocó. Y a veces empieza uno como que a mirar es eso, que ellos ni siquiera le dan la oportunidad de decidir si quieren o no irse, sino cuando llegan esas personas, a ellos no le dan ni un minuto, no le dan tiempo para recoger ni para hacer nada. A veces dicen que ni para llorar sus muertos. O sea, a veces son personas que vemos que son ejecutadas y las otras tienen que salir y dejarlas ahí, sin poderlas llorar, sin poderlas enterrar ni nada. Lastimosamente estamos en un país que es muy violento y que esos desplazamientos forzados de personas que lo único que saben es trabajar la tierra algunas veces, o que están muy acostumbrados a las tierras donde a veces lo único que escuchan son los cantos de los pájaros, las noches la tranquilidad, y a veces tienen que salir hacia ciudades, o a veces ni destinos tienen, sino a veces empiezan a caminar y caminar y caminar, porque no les permiten sacar nada de sus casas, donde los dueños vendrían siendo los grupos al margen de la ley, son los dueños de las tierras. ¿Y por qué las necesitan? Porque les brinda tierras fértiles, porque algo que les conviene, tienen esa tierra y desalojan a las personas, y de una forma violenta, o sea, no irse y no pueden mirar atrás. Tenemos un ejemplo de nuestro campeón olímpico, Jason cuenta en una entrevista que ellos, los grupos armados llegaron y les dijeron, o sea, no les dieron tregua para nada, sino les dijeron que ya tenían que entregar la tierra y que se tenían que ir de ahí. Él salió con sus papás y sus hermanos. Lo único que llevaba, cuenta él, que eran unas botas pantaneras. Es lo único que logró, era su ropa. No, porque ni siquiera le dijeron, sino cuando llegaron: o se van o los matamos. Y lastimosamente eso es lo que vivimos aquí en Colombia, ese tipo de violencia donde esas personas tienen que
coger hacia otro lado, otras tierras y otros sitios que ni siquiera están acostumbrados, pero les toca porque si no los matan. Lastimosamente a veces llegan a ciudades, algunos pues ni llegarán, pues ciudades que personas que están acostumbradas al campo, pero cuando llega a una ciudad con el bullicio, con otras costumbres, sin dinero, es bastante duro. Y a veces nosotros no nos damos cuenta y pues a veces hasta nos fastidia que esas personas pidan dinero, que las encontramos en el semáforo, pero no nos miramos qué hay detrás de ellos. No sabemos por qué están en realidad en una ciudad, por qué se tuvieron que ir de sus tierras, por qué, sino que a veces juzgamos. Pero nos toca pues crear un poco de conciencia, sobre todo al Estado. Y pues lo decía Andrea Echeverry, que en sus canciones que le preguntaban que qué hacía ella por esas personas, decía: hago canciones. No sé qué es eso de la violencia, porque decía ella que nunca lo había vivido con un familiar ni ella, pero hace canciones, hace arte para que esas personas, pues siquiera alguien las tenga en cuenta. Dice: prefiero hacer canciones a coger y darle balas. Por lo menos eso nosotros, hacer arte por ellos. Y el gobierno pues a invertir en realidad, no a hacer de las suyas con los dineros a veces, porque hay personas que con la restitución de tierra lo que hacen es quedarse con ellas y no darse a las personas que le tienen que dar, hacer inversiones para esas personas, para la salud, para la educación, para un mejor vivir para ellas, y que en verdad le demos las tierras y que en realidad ellos puedan volver a sus tierras. Muchas gracias. Vuelva a acompañarte, valentía tan gigante, de una fuerza tan brillante, tu pa'lante, tu aguante, errante, diamante.